levantan, gloria a Dios. Todavía nos falta una hora de mensaje y pues gloria a Dios por ello. Santo es el Señor. No, es broma, vamos a hacer quizás un poco menos. Pero sí vamos a compartir, amados hermanos, la palabra del Señor. Les invito a los hermanos que abran su Biblia en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar meditando, amados hermanos, bajo un personaje que tenemos allí en la palabra de Dios. Vamos a estar, amados hermanos, en esta hora viendo, amados hermanos, algo que sucede en el tiempo de Dios, y es el caso de Cornelio, y es lo que quiero que veamos hoy. Tengan sus Biblias abiertas, no vamos a leer ahorita, solamente vamos a orar. Luego vamos a ir descifrando ese capítulo de acuerdo a lo que traemos para la honra y la gloria del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Dios mío, en esta hora, dándote gracias, Dios mío, por la bendición, Padre, que nos das de estar listos para participar de tu palabra a través de este mensaje. Pido, Señor, que me uses, Señor amado, como siempre tú lo has hecho. Pido, Padre Santo, que prepares mi corazón, mi mente, Padre Santo, aleluya, mis labios, Señor, para hablar lo que dice tu palabra y no lo que yo deseo o quiero. Pido, Señor, bendigas a este pueblo también y prepare su corazón, sus oídos, Padre Santo, para escuchar, Dios mío, lo que tú has puesto en mi corazón para compartir hoy. Lo pido, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Y pido, Señor, que aclares, Padre Santo, todo esto que está aquí en este santuario, Dios mío, que aquí solamente habite tu Espíritu Santo ahora mismo para tratar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Déjenme ir a este capítulo, gloria al Señor. El tiempo de Dios, el caso de Cornelio, se llama el tema de esta tarde. Capítulo 10 de Hechos. Amén. Santo es Dios y aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a ir al verso 1 de este capítulo. Dice la palabra del Señor que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Gracias, hija, por ayudarnos. Dice que este hombre era un centurión. Era un comandante, era un jefe de la compañía llamada la Italiana. Lucas, el escritor a los Hechos, el historiador de este libro, escribió y comienza, amados hermanos, a identificarlo. Él identifica a Cornelio de una manera precisa, por lo cual Dios tejerá una serie de eventos que resultarán para la salvación de Cornelio. Amén. Y no solamente la salvación de Cornelio, sino también la salvación de su familia y la salvación de varios amigos que él tenía. Mire que esto es tremendo. La Biblia presenta a este personaje, y yo cuando veía esto y estaba estudiándolo, venían a mi mente ciertas personas que tenemos en nuestra congregación. Amén. Porque Lucas, amados hermanos, lo ubica en el tiempo en que el espacio, esto es, indica que vive en primer lugar en Cesarea, ciudad nombrada en honor a Augusto César, y que es un oficial del ejército romano a cargo de esta compañía, la Italiana. Como centurión estaba a cargo de cientos de soldados
De manera que Cornelio no es un judío, es un oficial del ejército romano. Amén. Pero la palabra nos dice que este hombre era un hombre temeroso de Dios, era un hombre bondadoso, era un hombre que se compadecía del dolor ajeno. Era un hombre que no podía ver sufrir a nadie sin tenderle la mano. Bendito sea Dios. Qué hermoso, amados hermanos, cuando hay personas como él. De inmediato Lucas comienza a describir el carácter especial de Cornelio, y en el verso 2 dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y mire, y dice que con toda su casa. O sea que Cornelio había enseñado incluso a su familia a ser como él era. Amén. A ser piadoso, a ser temeroso de Dios. Y también les enseñó a sacar del bolsillo para darle a Dios. Dice aquí que también hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire qué cosa más hermosa. Este verso, más o menos, indica que Cornelio era una persona piadosa, temía a Dios, se compadecía de los necesitados. Pero no solamente como algunas veces nosotros, ¿verdad? Ay, pobrecita la hermana, pobrecito. Pero ahí nos quedamos. No hacemos nada. No, él dice que él proveía. Aleluya. Lucas lo presenta de esa manera. Que este hombre proveía para las necesidades del pueblo. Dios bendiga a las gentes. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos. Dios bendiga a las hermanas. Y mire que esto viene bien al caso por el testimonio de la hermana Urbana. Porque hay gente, más o menos, que tal vez no están ni en obediencia a Dios, ¿verdad? No están siendo tan cristianos como nosotros, pero se compadecen del necesitado. Y sabe una cosa, y eso Dios lo ve. Dios lo ve. Amén. Y Dios no deja pasar nada de lo que nosotros hacemos, amados hermanos, sin que Él lo tome en cuenta. Aleluya. Dice que proveía para sus necesidades. Un hombre que respetaba a Dios, a pesar de que todavía no había alcanzado la salvación, pero respetaba a Dios. Y cuando yo veía esto, venía a mi mente, para empezar, nomás voy a mencionar uno: Moisés Cristóbal. Amén. Porque cuando yo llegué a esta iglesia, hermanos hermanos, Moisés Cristóbal no era cristiano, era un amigo. Su esposa sí, pero él no. Pero sin embargo, lo que hacía Moisés en esta iglesia, como si fuera cristiano, él siempre colaboró. El fondo pro templo que nosotros tenemos fue incrementado a través de sus promesas que él hacía cada año, y hace, y tiene promesas para este año. Dicho sea de paso, no se les olvide, hermanos, que el domingo 24, o sea, el próximo domingo, vamos a tener nuestra cena de acción de gracias, y allí vamos a entregar nuestras promesas. Promesa pro templo. Y Moisés, desde que iniciamos, 14 años ya que empezamos a hacer eso, no se ha quedado ni un año sin hacerlo. Gracias a Dios ahora ya se convirtió. Y ustedes saben lo que está pasando con él. Dios lo está usando. A pesar de ser joven en el evangelio, es el líder de los varones y está bien animado. Bendito sea Dios. De seguro allá le está ayudando ahorita a la esposa a cocinar las empanadas. Cornelio, amados hermanos, era un hombre que respetaba a Dios y que también enseñó a su familia a hacerlo. Amén. ¿Por cuánto tiempo oró Cornelio para que Dios
le mostrase el camino de la salvación? Yo no lo sé, ni tampoco lo dice la historia. Amén. Pero al parecer, amados hermanos, un tiempo considerable. Sin embargo, aunque no recibía respuesta, y esto nos debe a nosotros enseñar, hermanos, él se mantenía actuando correctamente y presentando sus peticiones delante de Dios siempre. Él no se detenía. Esto nos debe enseñar a nosotros, hermanos, que aunque no tengamos la respuesta que estamos necesitando de Dios, no baje la guardia, ore, busque, clame y siga haciendo para Dios lo que Dios le ha llamado a hacer. Amén. No se detenga. Porque el tiempo de Dios, el cual es kairos en griego, no es el tiempo de nosotros, el cual es cronos en el tiempo humano. Amén. Dice la palabra de Dios que, amados hermanos, cuando llegó el tiempo de Dios, un ángel de Dios entró donde Cornelio estaba. Lo dice el verso 3. Dios, amados hermanos, está siempre presente, pero Él actuará no en el tiempo de usted ni en el mío, en su tiempo. Eso que nos quede claro. Él no actúa de acuerdo a nuestro capricho, ni de acuerdo a lo que nosotros pedimos y cuando lo pedimos, sino cuando Él quiere. Dios hizo que uno de sus mensajeros cruzara de un extremo a otro del universo, aleluya, para que entrara a la casa de Cornelio y le informara lo que Dios había planificado para él y para toda su familia. Amén. De inmediato el ángel le dijo, verso 4, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermanos, ¿dónde está Dios? ¿De acuerdo a este verso? Está arriba, ¿verdad? Porque dice que han subido. Amén. Mire lo que le dice el ángel, tus oraciones. Hermano, no pare de orar y aunque todavía no llegue la respuesta. No pare de ofrendar hasta que todavía no llegue la respuesta. Tus oraciones y tus ofrendas, si lo ponemos de esa manera, la Biblia dice así, limosnas, han subido para memoria delante de Dios. Dios tiene memoria, amados hermanos, de cada acción y oración que nosotros presentamos ante Dios. Él lo toma en cuenta. Usted no piense, hermano, pero ¿por qué Dios no me contesta? Es porque no ha llegado el tiempo de Él. Mire, hay veces que Dios, usted, ¿se acuerdan de lo que compartí el otro día? Fue el domingo pasado. Aquella mujer dice que iba buscando un estacionamiento. Ella iba tarde al doctor y quería un estacionamiento. Y estaba lleno el estacionamiento. Y se le ocurrió orar para que Dios le abriera un espacio. Amén. Y no había terminado de orar cuando ya iba saliendo alguien y le dejó el espacio para que entrara. Dios actúa algunas veces así. Mas sin embargo ella fue desagradecida. Paró la oración, Señor, olvídalo. Ya encontré uno. ¿Se acuerdan? No. Dios algunas veces, amados hermanos, actúa de esa manera. Pero otras veces toma su tiempo. Amén. Pero no pasa por desapercibido lo que usted le está pidiendo. Lo que usted está buscando en oración. Amén. Él siempre está atento. Gloria al Señor. Ninguna, amados hermanos, de las cosas que nosotros hacemos, por pequeñita que sea, en favor de la obra de Dios o en favor de algunos de sus hijos, Dios lo pasa por alto. No, Dios lo toma en cuenta. Amén. Dios lo toma en cuenta. ¿Qué dice 1 Corintios 15:58? Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, trabajando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cornelio sabía muy bien eso.
Seguro estoy que Cornelio sabía ese verso, se lo había tragado y ahí lo tenía con él. Amén. Y por eso es de que él no se detenía. Aunque la respuesta no llegara, él no se detenía. Seguía orando. Amén. Él seguía orando. Las promesas de Dios, amados hermanos, son claras. Y Él siempre tiene cuidado de sus criaturas. Y yo creo que todos nosotros somos criaturas de Dios. Cornelio era uno de ellos. Cornelio fue paciente. En el tiempo apropiado recibió su respuesta. No nos podemos, amados hermanos, cansar de hacer el bien. Porque la palabra del Señor dice que a su tiempo nosotros segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. A su tiempo recibiremos lo que estamos pidiendo. El ángel entonces le indicó a Cornelio que hiciera venir a un hombre llamado Pedro, que se encontraba en la ciudad de Jope, en una casa junto al mar de un tal Simón, el curtidor. ¿Por qué le llamaban Simón el curtidor? Según la historia dice porque este hombre curtía cueros o pieles. Era su oficio. De seguro hacía zapatos de las pieles después, ¿verdad? Pero el caso de que era un curtidor de pieles. Esta es la precisión, más o menos, con la que los mensajeros de Dios siempre proceden. Dan una respuesta correcta. Esta precisión ayudaría a los siervos de Cornelio a encontrar a Pedro y a entender que este era un asunto sobrenatural. Era de Dios. Dios había hablado. Pero ¿para qué tenía que venir Pedro a casa de Cornelio? El ángel le dijo: Él te dirá lo que tienes que hacer. Amén. Y se trataba de la salvación de Cornelio. Mira que hay otra cosa importante. Algunas veces nosotros esperamos que un ángel venga y nos hable, ¿verdad? No, es que mientras que a mí un ángel no me hable, yo no voy a hacer nada. La gente piensa así. Pero no, Dios hasta ahorita no ha usado a un ángel para venir a hablar a nadie aquí en la tierra, de los que estamos aquí. Él usa a sus siervos, a sus hijos, porque entre nosotros nos podemos comunicar mejor. Le aseguro que si a uno de nosotros se le aparece un ángel, se puede hasta quedar muerto. Y si no está muy bien del corazón, no vuelve. Amén. Y aunque vengan los bomberos y le pongan los shocks eléctricos, no lo vuelven, porque se murió. Amén. Pero cuando viene un ser humano, como ayer, ¿verdad? Dice el Señor que pronto tus necesidades van a ser suplidas. Amén. ¿Y usted lo creyó o no? Bueno, pues qué bueno. Porque al que cree todo le es posible, dice la palabra. Amén. ¿Usted conocía a esa persona? Yo me parece que escuché cuando dijo: ay, nos vemos, amén, amén. Una mujer flaquita, ¿eh? Algo así. No importa que esté gorda la hermana para darle el mensaje. Puede ser delgadita, puede ser hermosa, puede ser feíta. Lo que sea, Dios le usó. Yo creo que usted solamente crea y manténgase. Entonces, le dice: Él te dirá lo que tienes que hacer para ser salvo. Mire, Cornelio era un hombre, amados hermanos, realmente de Dios. Aunque de acuerdo a lo que estamos viendo, todavía no era salvo. Pero hacía las cosas mejor que un salvo. Amén. Gloria a Dios por ello. El ángel le dijo: Él te dirá lo que tienes que hacer. Cornelio, de inmediato, amados hermanos, identificó a 3 personas. 2 de sus criados y un soldado de su confianza, y los envió a Jope a buscar a Pedro. Mire, no era salvo todavía, no era un cristiano, digamos, genuino de la iglesia, pero era obediente. Amén. Fue obediente a la voz de Dios. Y muchas veces nosotros que decimos ya hacerlo, no obedecemos.
No, es que mientras que a mí no me hable el Señor, no lo voy a hacer. Hermano, pero si Dios usa a alguien para decirte, hermano, Dios quiere que usted haga esto, hágalo en el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Amén. La Biblia dice que mientras, verso 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea de aquella casa para orar. Mira qué cosa. Dios creó, amados hermanos, las circunstancias apropiadas para que Pedro subiera a la azotea mientras los emisarios de Cornelio se acercaban a la ciudad. Esta sincronía, amados hermanos, describe bien con las palabras. Dios ha fijado el orden de los tiempos. Él tuvo, tiene y siempre tendrá control del universo. Amén. Nosotros no podemos, pero Él sí. Porque Él es el dueño. Amén. Del universo. Amén. La palabra dice que mientras Pedro oraba, de repente vio el cielo abierto, dice la palabra del verso 11 en adelante, hasta el 15 vamos a ir ahorita. Verso 10. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. Hasta este momento él pensaba y vivía de acuerdo con la convicción de que ciertos animales eran inmundos y no se podían comer. Sin embargo, Dios le estaba diciendo que no hay tal cosa como animales inmundos. En esta revelación, Dios comienza a transformar la forma de pensar de Pedro. Esto es la idea incorrecta de que el mensaje del evangelio no debía predicarse a los gentiles, que se les conocía, o él pensaba que los gentiles eran inmundos porque no eran judíos. De hecho, Pedro estaba perplejo, dice la palabra, verso 17, perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto. Estaba atónito, estaba confuso. Es decir, Pedro mismo no entendía el significado de lo que Dios le había mostrado. Amén. Son muchas las ocasiones, amados hermanos, donde Dios comienza a destruir nuestros esquemas incorrectos y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Hay veces que nosotros estamos equivocados en lo que hacemos o en lo que creemos, pero Dios quiere sacarnos de allí. ¿Cuántas veces quizás nos ha pasado a nosotros? Que hay veces que con ciertas personas no queremos juntarnos porque quizás no es como nosotros, no es compatible a nosotros. Muchas de las veces en el pasado había aquello que incluso, déjeme decirle, en una ocasión hasta hubo un pleito en una convención por cuestión de defender las banderas. Las banderas de Centroamérica se juntaron con la bandera de México y hubo pleito en esa convención, porque como que hermano, convención cristiana de la iglesia de Dios, y ya casi se andaban peleando los hermanos, pero gracias a Dios que Dios ha obrado
amados hermanos, que en nuestros medios nosotros recibimos a todos, no importa de dónde venga, no importa cómo se vea, somos hermanos en Cristo. Amén. Posiblemente esto nos haya pasado alguna vez, de que no, pues es que él es de aquí o él es de allá. Amén. No, yo con esas personas no me junto, hermano. ¿Cómo vamos a ganar el mundo entonces para Cristo? ¿Cómo vamos a estar en el cielo? Amén. Sí, digo, ha pasado, pero mire, gracias a Dios, Dios ya nos ha cambiado. Dado que Pedro no entendía lo que estaba sucediendo y no iba a hacer la conexión, el Espíritu le dijo: he aquí, mire qué hermoso, hermanos. He aquí, el verso 19 al 20. He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. ¿Dónde estaba Pedro? En la azotea. Y seguro ya se había cansado y estaba descansando. Levántate pues y desciende. No dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién está hablando? Dios. Dios continúa, más o menos, tejiendo la historia para que el mensaje llegue a Cornelio tal como se lo había dicho el ángel. Amén. En el tiempo apropiado. En esta ocasión le dice a Pedro que no dude en ir con ellos, porque Dios los había enviado. El historiador Lucas da a entender que quien está moviendo las cosas, moviendo las fichas en esta historia, no es nadie más que Dios. Y que Pedro lo único que tiene que hacer es confiar en lo que se está haciendo. Amén. Confiar. Y dice la palabra, verso 23, que al día siguiente se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos. Ya está caluroso, ¿verdad? Ahí, por favor, hermano. Estoy viendo abanicos, así que quiere decir que está caluroso. No, y de hecho que afuera está como a 90 hoy. Dice la palabra que al día siguiente se fue con ellos. Y esto es bonito lo que les voy a decir. Dice la palabra: y le acompañaron algunos hermanos de Jope. ¿Cómo la ve? O sea que los hermanos de la iglesia no lo dejaron ir solo a Pedro, sino que también le acompañaron algunos hermanos. Yo no sé cuántos, pero vamos a pensar que si le han acompañado unos 7. Número perfecto, amén. ¿Sabe que cualquier líder, hermano, cualquier siervo de Dios que tenga personas que lo acompañen, que le sigan, le son de apoyo? Y eso es una bendición. Contar con gente de apoyo en la iglesia. Miren, no lo dejaron ir solo, le acompañaron. Cornelio le estaba esperando en su casa con sus parientes y amigos más cercanos, todos ellos gentiles. Cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, vamos a ir al verso 28, dice, mire lo que dice Pedro. Esta es la idea de Pedro. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Oiga, estaba bien prejuiciado el pobrecito de Pedro. Amén. Le dice, ustedes saben eso, pero a mí me ha mostrado Dios. O sea, con el lienzo. ¿Se acuerdan cuando bajó el lienzo? En el lienzo dice que ahí habían de todo tipo de animal. Él estaba prácticamente orando, posiblemente en ayuno, cuando subió a la azotea. Y cuando tenía hambre le viene ese lienzo y le dice, Dios, mata y come. Ahí habían de toda clase de animales. Y Pedro dijo, no, porque ninguna cosa común ha entrado por mi boca o en mi vientre. Amén. Pero Dios le estaba mostrando algo diferente.
Y aquí lo estamos viendo. Y dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios tuvo que tratar con él. A Pedro le tomó más o menos alrededor de un día entender la revelación de Dios. Pero su entendimiento no era del todo completo. Pensaba que la esencia de la revelación consistía en no considerar a los gentiles como inmundos. Por tanto, podía reunirse con ellos. Todavía no había entendido que Dios lo trajo para que les predicara el evangelio. De ahí que Pedro les pregunte, ¿por qué causa me has hecho venir? Amén. Y dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Verso 30. Mire lo que pasó con Cornelio mientras él estaba orando, mientras él estaba ayunando, buscando de Dios a su manera. Como dice la Biblia y dice la Biblia, como dice la Biblia, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Cornelio era un hombre de Dios que le buscaba con intensidad en ayuno y oración. Cuando el creyente, amado hermano, tiene la actitud apropiada, Dios en su tiempo responde a sus oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no veamos la respuesta, tenemos que seguir con esa actitud de búsqueda, de sumisión al Señor, esperando en Él que a su tiempo Él obrará. Cornelio hace claro a Pedro que Dios realmente había articulado toda esta serie de eventos para que le trajeran a su casa, para que les predicara el evangelio. Este es el momento donde se caen las escamas de los ojos de Pedro. Esto es evidencia cuando dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, amados hermanos, ¿podemos nosotros? Claro que no. Amén. Si Dios no lo hace, menos nosotros. Verso 34. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Este hombre era un hombre temeroso y hacía justicia. Es importante señalar que Dios, amados hermanos, se agrada del que le teme. Y no solamente del que le teme, sino de la persona que actúa con justicia, que hace justicia. Bendito sea el nombre del Señor. De inmediato Pedro comienza a predicar la palabra a los reunidos en la casa de Cornelio. Cuando llegó a la parte donde dice, de este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Está hablando de Jesucristo. No hay duda de que en este momento, amados hermanos, todos los oyentes creyeron en que Cristo había derramado su sangre inocente para pagar el precio de sus pecados. Esto es, creyeron en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Tan pronto ocurre la convicción del Espíritu Santo, tan pronto ocurre esto, la convicción, el Espíritu Santo cae sobre todos ellos en el bautismo del Espíritu Santo. Y fueron todos bautizados con el Espíritu Santo en el mismo momento.
¿No es cierto que nosotros hemos creído de que, pues, primeramente hay que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida? En segundo paso hay que bautizarnos en agua, y que después de ello pues puede venir el bautismo del Espíritu Santo. Pues aquí fue al revés, para que vea cómo Dios hace las cosas, porque Él no actúa como nosotros, Él actúa como Él quiere. Él es soberano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y dice que los de la circuncisión que vinieron con Pedro estaban sorprendidos de que el Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Ellos tenían también ese prejuicio de que pensaban de que eso solamente era para los judíos. No, también para los gentiles. Amén. Dios estaba rompiendo, amados hermanos, los esquemas de los judíos cristianos que pensaban que el evangelio era solo para ellos y para los prosélitos, puesto que Dios lo hizo puesto que Dios los hizo parte del cuerpo de Cristo al darle el Espíritu Santo. Pedro dice que nadie puede impedir que sean bautizados en las aguas, para indicar que son adoptados o aceptados en la familia cristiana. Amén. Qué historia más hermosa. La historia de Cornelio, amados hermanos, muestra con claridad cómo Dios articula de manera perfecta una serie de eventos que terminan bendiciendo a cada una de las personas involucradas. Cornelio, su familia y sus amigos recibieron la salvación. No solamente eso, recibieron la justificación y la santificación. ¿Y cómo no? Pues mire que el Espíritu Santo los toma inmediatamente. Y eso pasa con los santificados. Las personas que son justificadas y santificadas son propensas o son candidatos para recibir la llenura del Espíritu Santo. Esto ocurrió en la casa de Cornelio. Qué hermoso, ¿no? Mientras que Pedro y sus compañeros alcanzaron un conocimiento, renovaron su mente, despojándose de una noción incorrecta de que para quienes era el mensaje del evangelio. Porque ellos estaban incorrectos en su manera de pensar. La secuencia fue: Cornelio actúa y ora. Dios envía un ángel a Cornelio. Dios envía un ángel. Cornelio envía 3 mensajeros. El Señor corrige a Pedro y le da instrucciones para que acompañe a los mensajeros. Cornelio reúne a sus familiares y amigos más cercanos. Cornelio explica a Pedro por qué le envió a buscar. Pedro reconoce que Dios no hace acepción de personas. Y esto es importante que nosotros también lo reconozcamos. Amén. Que Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual. En la iglesia, amado hermano, ninguno de nosotros tiene que sentirse más ni menos. Aquí todos somos hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y tenemos que amarnos los unos a los otros, tal como somos. No importa de dónde venga el hermano. Aquí nosotros hemos tenido gente de diferentes partes. Dominicanos, puertorriqueños, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, chilenos, colombianos, peruanos. Y todos son nuestros hermanos. Y a todos tenemos que amarles por igual. Amén. No andar con aquello de que no, este es mi paisano, este es de Michoacán y yo soy michoacano. No, hermano, no hay tal cosa. Amén. Todos somos un pueblo. Somos hijos de Dios. Y tenemos que amarnos. No, pero es que los de Guanajuato, con ellos me llevo bien. ¿Ah?
Y máximo con los del Zapote. No. También con los del DF. Amén. Los del DF son nuestros hermanos. Y tenemos que amarles. Los de Tijuana también. Dijo un hermano una vez, estaba un hermano necesitando músicos. Y le dice, hermano, yo conozco un hermano que es bueno para el bajo. Y le dice, ¿de dónde es? De Tijuana. Ah, no, los de Tijuana ni me los mencionan, por favor. Porque alguien le había robado ya un instrumento. Así que le dijo, no, los de Tijuana. Y digo, no, ¿cómo es posible? Son nuestros hermanos, amén. Y tenemos que amarles. Pues Pedro, mire, como que no quería aceptarlo, pero Dios tuvo que pasarlo por un proceso tan tremendo que le tuvo que cambiar la forma de pensar. Y mire la experiencia que se llevó Pedro. Bendito sea Dios. Dios confirma que el evangelio, amados hermanos, es para toda criatura. No era solamente para los judíos como él pensaba. No, era para todos. Y por esa manera que Dios actúa, nos llegó el evangelio también a nosotros. Amén. Para que ahora también nosotros sigamos llevándolo sin pensar a quién le vamos a hablar de Cristo, porque todos, amados hermanos, necesitan la salvación. No importa, como dije, la raza, color o credo que la persona crea. Todos somos criaturas de Dios y necesitamos el evangelio. Así que, hermano, yo les invito para que pensemos en ello. Amén. Y que no haga aquello pues de que porque no eres de donde yo soy, pues no me puedo llevar bien contigo. No. En la iglesia todos somos iguales y somos hermanos. Y tenemos que amarnos como hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el mensaje para esta tarde. Puestos de pie. Y si en esta tarde Dios le toca a alguien, porque posiblemente ha rechazado a alguien, salga de su lugar y vaya con su hermano o con su hermana y pídale perdón y dele un abrazo y dígale que le ama